Me ajusto al tiempo. Gracias, presidente. Creemos que es una simulación, una nueva simulación y un engaño al pueblo de México la creación de este Fondo Mexicano del Petróleo y su comité con el fin de transparentar, entre comillas, el manejo de los recursos que provengan de los ingresos sobre hidrocarburos, si al final de cuentas estará maniatado en los hechos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Para qué crear más burocracia de la que ahora existe, supuestamente para manejar y administrar un ahorro de posibles excedentes que se generen por la extracción y comercialización de nuestros hidrocarburos, si se sabe que a corto y mediano plazo no van a existir estos excedentes, sino hasta cuando se alcanzara una producción diaria de 3.5 millones de barriles y cuando además no hubiese mermas en los ingresos por la extinción de Pemex y que se traspase todo a los privados. El objetivo fundamental de estos fondos soberanos, de acuerdo a como están planteados en otros países, es utilizar el recurso proveniente en un activo no renovable, como son los hidrocarburos, en otros, y no convertirlo en gasto público que se inyecte a la economía y que pueda generar el mal llamado holandés. Presidente, pido un llamado al orden, por favor. Bueno, llamamos al orden en ausencia del presidente. El objetivo fundamental, el mal holandés, gracias, es llamado así porque tuvo su origen en Holanda, derivado del descubrimiento de yacimientos de gas en los 70. Este país no tuvo una estrategia para sacar esos dividendos de la economía, hubo más entradas de divisas, provocando una revaluación de la moneda, misma que provocó el quiebre de la industria, dando como resultado que cuando se acabó este recurso no renovable, ya era muy tarde y habían quebrado a la planta productiva de ese país. Pero más grave aún es que estos recursos se eroguen en gasto corriente, como se ha venido haciendo en México desde hace 32 años, ante la incapacidad recaudatoria de los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. Afirmamos que este fondo es una simulación porque a fin de cuentas estos ingresos los va a utilizar Hacienda como caja grande para garantizar ingresos del orden de 4.7% del Producto Interno Bruto y así generar ingresos para cubrir el presupuesto de la Federación. Coincidimos con algunos especialistas que vinieron a esta Cámara donde decían que es utópico pensar que van a haber excedentes en el fondo para financiar actividades que tienen que ver con la ciencia y tecnología o con cuestiones de seguridad social, si a duras penas el fondo va a poder cubrir las necesidades inherentes a estar pagando a los contratistas su contraprestación. Por esa razón también advertimos que hay un conflicto de intereses y nuevamente hay opacidad. No se modificó a pesar de que lo señalamos en reiteradas ocasiones y que incluso estuvo aquí el gobernador del Banco de México, que el auditor externo de esta institución, del Banco de México, sea a su vez el auditor del fondo y que éste sea propuesto y prácticamente nombrado por la Secretaría de Hacienda. Sí hay un mecanismo por ahí de simulación, pero en realidad quien lo nombra es la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda preside el fondo y nombra al auditor, es juez y parte. Por eso decimos que la Secretaría de Hacienda va a tener el control total del Fondo Mexicano del Petróleo. Por otro lado,
Advertimos de igual manera que en esa cláusula infame de la impunidad del artículo 63 que señalábamos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, apreciamos que hay su correlativo en esta ley del Fondo Mexicano del Petróleo, otra perla de la impunidad, el artículo 25. Dice, se refiere a los miembros, entre comillas, independientes y no independientes del comité. Dice, los miembros del comité no se considerarán responsables por daños y perjuicios cuando se actualicen los supuestos siguientes: actúen conforme a sus facultades, tomen sus decisiones con base a la información disponible al momento de la decisión y hayan seleccionado la alternativa más adecuada a su leal saber y entender. Concluyo, en los procedimientos de responsabilidad que en su caso se lleven a cabo en contra de estos miembros, será necesario que se acredite el dolo o mala fe para fincar responsabilidad. Es decir, están estableciendo una serie de salidas para la impunidad de estos integrantes del Fondo Mexicano del Petróleo. Estos señores van a fijar el destino de miles y miles de millones de dólares y en este artículo 25 se le está dejando prácticamente en la irresponsabilidad. Si sumamos el artículo 63 de la Ley de Ingresos, que es una cláusula de impunidad para los servidores públicos. Concluyo, si sumamos este artículo y además lo que dice la Ley de Petróleos Mexicanos y de la CFE, donde dice que no son responsables si cometen una vez al año sus latrocinios, pues estamos armando un traje a la medida de la impunidad. Por eso decimos que la reforma energética se puede resumir en dos palabras: más corrupción. Para hablar en favor de la propuesta del diputado que ha hecho la presentación, la diputada Leida Alarcón.